Bienvenida a Todo Corazón, el podcast de Brand & Health en el que compartimos ideas, estrategias y consejos que te ayudan a ofrecer una experiencia memorable a tus pacientes. Soy Ros Mejías y en este podcast voy a compartir contigo todo lo que sé sobre marketing emocional en forma de tips prácticos que podrás aplicar en tu clínica de inmediato. Si quieres tener pacientes que confían en ti, te recomiendan y regresan a tu clínica, este es tu espacio. Sube el volumen y disfruta de este episodio. ¡Comenzamos! Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Todo Corazón, el podcast de Brand & Health, de marketing emocional, donde compartimos estrategias, recursos e ideas para conseguir que tus pacientes no solamente te elijan, sino que te valoren y que regresen a tu clínica. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema algo atípico en los espacios en los que los profesionales sanitarios solemos capacitarnos, solemos formarnos o incluso solemos entretenernos, como puede ser este espacio del podcast. Y hemos querido traer este tema por la importancia que tiene y porque realmente cuando nosotros desde nuestra vocación de servicio como sanitarios tenemos esta casi necesidad, ¿no?, de brindarnos al prójimo, de entregar lo mejor de nosotros mismos, de ayudar a los demás, y esto casi que forma parte de nuestro ADN, pues si queremos ayudar a los demás y queremos estar al 100% para otros, nosotros tenemos que comenzar estando al 100% para nosotros. Y esto va mucho más allá de cómo nos encontremos físicamente. Nuestro cuerpo y nuestra mente van unidos, van de la mano y, sin embargo, solemos darle mucha más importancia a nuestra salud física y dejamos en un segundo plano a nuestra salud mental. Y para ello he querido invitar en el día de hoy a David Lanzas. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Bienvenido a Todo Corazón. Muchísimas gracias por invitarme, Ros. Estoy aquí encantado, ilusionado y la verdad es que me siento muy agradecido por esta invitación. O sea que deseando contar contigo en esta conversación y con todos nuestros oyentes. Bueno, yo debo decir como introducción, aunque ahora, por supuesto, le voy a pedir a David, ¿no?, que nos ponga en contexto por qué David es una voz autorizada para hablar de salud mental, por qué he querido invitarle y al mismo tiempo qué significa David en mi vida, porque creo que en un episodio como el de hoy, en el que vamos a hablar de salud mental, es importante que también cómo no, compartir y mostrar facetas que normalmente no compartimos, a lo mejor en las redes sociales, que consideramos más privadas, más íntimas, o que quedan tal vez en la intimidad de nuestros círculos más cercanos. Muchas personas, cuando piden la ayuda, ¿no?, de un psicólogo, como es este caso, David, pues lo viven. Sigue habiendo muchos tabús a este respecto y me gustaría que ahora David nos diera su punto de vista. En mi caso en concreto y en particular, pues os puedo compartir que David es mi psicólogo desde hace ya unos meses y él es el responsable, yo ya se lo he dicho en privado, más de una vez, de hecho, y puedo decir alto y claro que él es el responsable de haber transformado un nudo en mi garganta en una sonrisa. Una sonrisa que sé que me va a acompañar para siempre, de algo que había sido muy duro en mi vida y que estaba, bueno, digamos que escondido, ¿no?, en un cajoncito, pues esperando, ¿no?, a ser tratado y a ser solucionado. Y desde ese lugar
Y desde esa experiencia con David y conociendo su trayectoria ya desde hace mucho tiempo como psicólogo, como especialista en trauma, en MDR, ahora él nos explicará todas estas cuestiones, ¿no? Que a veces también pues, no entendemos muy bien qué quieren decir o qué es lo que suponen. También es un profesional que está muy habituado a acompañar a empresarios. Y por eso me hace tanta ilusión invitarle e introducir este tema con David. Lo primero que me gustaría preguntarte, David, Ujú. algo de base. ¿Qué es la salud mental y por qué es tan importante para cualquier persona en su vida personal y, por extensión, en su vida profesional? Perfecto, una gran pregunta para empezar, Ros. Vamos a ver si estoy a la altura de poder responderla. Mira, para mí la salud mental es la salud en mayúsculas. Yo creo que aquí en Occidente tenemos la tendencia, porque es como nos han educado y nos han enseñado, a separar por un lado salud física y por otro lado salud mental. Y esto tiene cierto sentido si lo entendemos desde un modelo biomédico, porque es verdad que las intervenciones a la hora de trabajar con salud mental y con problemas de salud física son diferentes, también las pruebas diagnósticas y un sinfín de cuestiones más. Pero la realidad es que si nos vamos al núcleo, salud mental y salud física es una separación que hacemos aquí en Occidente, como te comentaba, pero que en otros lugares del mundo no la hacen, ¿no? O sea, la entienden como algo que está unido. Y es real, es decir, nosotros tenemos un sistema nervioso, un cerebro, una médula espinal, que de alguna manera inerva todo el cuerpo y que evidentemente afecta a todos los músculos, a los órganos, a los neurotransmisores, a toda nuestra química. Es decir, la mente y el cuerpo están completamente conectadas y forman uno. Sin salud mental, uno no tiene la capacidad de disfrutar de la vida y al final, bueno, pues da igual los años que llevamos, ¿no? Si no podemos disfrutar de ellos, porque si no, seríamos simplemente como un objeto que está ahí, ¿no? Que no se degrada, pero que realmente no puede disfrutar de la vida. Entonces, cuando hablamos de salud mental, creo que muchísimas personas se quedan en la superficie. Y con esto me refiero a que nos quedamos en la enfermedad mental, ¿no? Porque tenemos un concepto que cuando hablamos de salud, directamente lo que pensamos es, bueno, pues la salud es lo opuesto a la enfermedad. Y esto viene mucho del modelo médico, ¿no? Con enfermedades, ¿no? Pues si yo estoy sano significa pues que no tengo cáncer o que no tengo tal enfermedad, ¿no? Estoy sano. ¿Qué es lo que ocurre con la salud mental? Por supuesto también con la física, pero en este caso evidentemente me centro en la mental. Que la realidad es que a lo mejor no todas las personas tienen un trastorno de salud mental, un trastorno de estado de ánimo, como por ejemplo la depresión, un trastorno bipolar o un trastorno de ansiedad, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, pero la realidad es que todas las personas tenemos determinadas carencias a nivel de salud mental, aunque no tengamos un diagnóstico como tal, porque la salud mental va mucho más allá de la ausencia de enfermedad mental, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad que tenemos para regular nuestras emociones ante situaciones que, bueno, pues son complejas, son difíciles. No hablo de las traumáticas, que por supuesto hablo de las del día a día y que evidentemente todos nos tenemos que enfrentar a ellas, ¿no? Habla de la capacidad que tenemos para ser más o menos reactivos a la vida. Está más que demostrado que las personas más felices son aquellas que pueden tener una menor reactividad ante la vida. ¿Esto qué significa? Pues que cuando nos ocurre algo desagradable, como que se me ha caído el móvil y se me ha roto, hay personas que se pillan un cabreo tremendo y bueno, está bien, ¿no? Es lícito. Y hay otras personas que tienen la capacidad de, oye, pues no me ha gustado esto, ¿no? Pero lo relativizan y el efecto, ¿no? que tiene en su cuerpo ese mal trago de que se le haya caído el teléfono y ahora tengo que arreglarlo o comprarme otro, digamos que tiene un menor impacto, ¿no? Esto cuando lo sumas en el día a día con todas las cosas que nos pasan, es decir, cuando somos menos reactivos, evidentemente conservamos un estado de ánimo mucho más estable y al final nos sentimos mejor con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la salud mental va mucho más allá de la ausencia de enfermedad y que la salud mental es la capacidad para disfrutar de la vida. ¡Wow! Qué bonita forma, ¿no? No imaginaba que este concepto se pudiera describir de esta manera.
Y me ha gustado muchísimo todo ese paralelismo que has hecho, porque efectivamente, pues como sanitarios que somos y como bien apuntabas, ¿no? Estamos acostumbrados a describir enfermedad y ausencia de enfermedad, ¿no? Y en ese sentido, pues tal y como lo expones, creo que nos deja mucho más claro la importancia de tener salud mental para, como dices, poder disfrutar de la vida. Comentaba al principio, David, que bueno, tú ya llevas muchos años ejerciendo la psicología, has decidido especializarte en un área en concreto, aunque me consta y sé que no es el único área que tratas, y me gustaría saber qué te ha llevado a profundizar en ese área y qué te ha llevado también a especializarte en un tipo de terapia que, de hecho, hablando con colegas del gremio en alguna conversación, ha salido a relucir y es como algo desconocido y, y como que genera cierta intriga, ¿no? Cuando alguien lo menciona y se explica de una manera como muy, ¿cómo decirlo? Como muy para niños, es como, ¿pero esto será algo serio? ¿Esto es Claro, algo que funciona? Explícanos un poquito sobre tu especialización y cómo has llegado a trabajar con esta terapia. perfecto. Mira, yo estoy especializado en trauma, ¿vale? En trauma y ansiedad. Y cuando hablamos de trauma me refiero a cualquier experiencia emocional que haya tenido un impacto lo suficientemente potente para que nuestro sistema nervioso no haya podido procesarlo de la manera adecuada. Todas las personas cuando nos vamos a dormir tenemos una fase del sueño que se llama fase REM, donde se procesan las experiencias emocionales. Realmente no solamente lo hacemos durante esta fase, durante todo el día estamos procesando información, por supuesto, pero digamos que en este momento es como donde se focaliza todo el esfuerzo, ¿no? El cerebro para procesar determinados impactos emocionales. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que determinadas experiencias se salen de nuestra ventana de tolerancia, es esa ventana interna que tenemos, ¿no? Para poder soportar un nivel X de activación emocional. Hay gente que tiene ventanas más grandes, gente que tiene ventanas un poco más pequeñitas. Y cuando esto ocurre, cuando no se procesa, pues esas experiencias emocionales se quedan sin digerir y empiezan a dar síntomas, ¿vale? Al momento o años más tarde. Entonces, digo esto porque cuando hablo de trauma, muchísima gente se imagina la guerra o una situación muy grotesca y por supuesto que este tipo de situaciones son tremendamente traumáticas, pero la realidad es que existen dos tipos de traumas si lo simplificamos mucho y lo explicamos como para todos los públicos, ¿no? Estaría el trauma con T mayúscula, que son los que hemos visto en películas y los que nos vienen a la mente cuando decimos la palabra trauma, es decir, es un accidente de coche, es un diagnóstico de una enfermedad grave como por ejemplo puede ser un cáncer, es por supuesto una guerra, es un secuestro, cualquier tipo de situación de este tipo. Al final son situaciones en las que la vida se ve puesta en peligro de una u otra manera. Y luego tenemos los traumas con T minúscula, que la gente me dice, David, es con T minúscula porque son menos graves. No, no es con T minúscula porque sean menos graves. Decimos que son con T minúscula porque no tienen que ver con la muerte, con la seguridad, tienen que ver con el apego, con el vínculo. Entonces, tienen que ver con experiencias que hemos vivido en las que emocionalmente, a través del vínculo con otra persona, en una relación de trabajo, en una relación de pareja, con tus padres, con tus amigos, ha habido un daño emocional. Y eso ha acabado impactando en la percepción que tenemos de nosotros mismos, que viene siendo también el autoconcepto y autoestima, ¿verdad? Y la percepción que tenemos del mundo como un lugar seguro, peligroso, confiable, no confiable. Entonces, un ejemplo de trauma con T minúscula, por ejemplo, sería que yo en casa no fuese visto cuando era pequeño por quien era y simplemente se me reforzaba cuando sacaba buenas notas, ¿no? Pero digamos que todo el refuerzo estaba directamente en el esfuerzo, ¿no? Nunca se me veía más allá de esta parte académica, ¿no? O de competencia. Bueno, probablemente cuando crezca voy a desarrollar una conducta que tienda a validarme a través del esfuerzo y de los logros, y si en algún momento no lo logro, porque a veces la vida adulta es un poquito más complicada que el examen de conocimiento del medio cuando tenemos 8 años, ¿verdad? Pues probablemente pueda llegar a deprimirme, pueda tener tipos de sintomatología a nivel de salud mental. Y al final todas estas experiencias son traumas con T minúsculo, ¿no? Pues una ruptura amorosa, pues que vi a papá que era empresario cuando era pequeño y me decía que no había dinero porque había fracasado su empresa. Bueno, pues todo este tipo de experiencias se quedan almacenadas en el cerebro y generan sintomatología traumática.
Entonces, ¿por qué me especialicé en trauma? Pues me especialicé en trauma porque cuando empecé a trabajar en psicoterapia, yo venía de una corriente que es la más común dentro del mundo de los psicólogos cuando nos formamos sobre todo en España, que es la cognitivo-conductual, y veía, Ross, que aunque los pacientes mejoraban, al tiempo volvían exactamente con la misma petición de ayuda y los mismos síntomas. Yo entiendo que una persona puede volver a consulta porque la vida ocurre y puede necesitar apoyo en distintos momentos y es ideal, ¿no? Porque de esa manera construimos un buen vínculo no solamente a corto, sino a largo plazo. Pero me extrañaba que siempre volvieran con la misma sintomatología, ¿no? Entonces entendí que por mucho sentido lógico que tuviera la psicoterapia cognitivo-conductual, porque te hablaba de los pensamientos y cómo los pensamientos generaban emociones y esas emociones generaban conductas, ¿no? Si pienso que los perros son malos, probablemente voy a tener miedo a los perros y mi conducta va a ser que cuando vea a un perro me aleje. Eso tiene mucho sentido en condiciones normales y en condiciones de alguna manera como de laboratorio, cuando estamos en frío. Pero la realidad es que las personas sufrimos no cuando estamos en frío, sino cuando estamos en caliente. Y cuando estamos en caliente, tiramos de nuestro archivo mental, ¿verdad? Y todas las experiencias. Y ahí es donde surge el trauma. O sea, donde surge, no, perdón, donde conectamos con las experiencias traumáticas. Lo hagamos de manera consciente o inconsciente. Entonces, por hacerte la historia corta, lo que vi es que como siempre volvían con la misma sintomatología, decía, fenomenal, esta parte cognitivo-conductual puede dar herramientas para que la persona más o menos se regule, pero esto no cambia el origen del problema y la persona no acaba de solucionarlo. Entonces empecé a investigar. Dentro de psicoterapia hay muchísimas corrientes diferentes y me llegó mucho, bueno, pues gente que me hablaba del EMDR, que son las siglas en inglés de desensibilización y, y reprocesamiento por movimientos oculares. Y bueno, pues dije, esto me parece un poco extraño porque había que mover los ojos. Y ¿esto qué es? Esto viene de Estados Unidos, ¿no? Y empecé a formarme con muchísimo escepticismo. Y cuando me formé en el nivel uno porque estaba por distintos niveles, cuando me formé en el nivel uno de pronto vi lo que podía hacer esa terapia por gente que lleva años en terapia sin resolver un mismo tema. Empecé a probarlo con mis pacientes y ahí dije, ok, ese es mi camino. La gente empezó a mejorar muchísimo. Bueno, era un antes y un después, ¿no? Entonces, yo trataba en ese momento a muchísima gente que tenía sintomatología ansiosa y dentro del MDR tú puedes coger como distintos caminos. Digamos que ya es como un mundo que tiene distintos submundos. Y bueno, me especialicé en varios, me especialicé en duelo, me especialicé también en trastornos de ansiedad, me especialicé en varios, en psicosomática, pero a mí me gustaba mucho trabajar con las personas que tenían ansiedad y empecé a utilizar el MDR para tratar a personas que en el presente tenían sintomatología ansiosa, que eran muy obsesivas, que tenían hipocondría, que tenían ataques de ansiedad. Y de esa manera, pues me fui especializando no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico para trabajar con estas personas. Y para mí fue un antes y un después. Entonces, por esa razón me especialicé en trauma, porque vi que el modelo de trauma a nivel de terapia tiene mucho sentido porque cuenta con algo que otros modelos no tienen, que es que tiene en cuenta no solamente lo que está ocurriendo en el presente, sino la historia vital de la persona. Y al final no voy a ser reduccionista y decir que solamente somos nuestra historia, porque también nuestro presente evidentemente influye, pero sí que es verdad que las variables de origen de nuestras dificultades emocionales suelen estar en nuestra historia. Luego hay otras variables del presente que dificultan que tomemos otras decisiones, que condicionan, que cronifican, ¿no? Y son importantes modificarlas. Pero la realidad es que pues el paracetamol te ayuda a que el dolor de cabeza o de garganta te pueda disminuir, ¿no? O el ibuprofeno. Pero si tienes amigdalitis te tienes que tomar un antibiótico, porque si no, en cuanto se pase el efecto, estamos igual, ¿no? Bueno, pues para mí el antibiótico es el MDR y la terapia cognitivo-conductual era el ibuprofeno. Qué buena descripción y en resumidas cuentas, claro, finalmente accediste o te llamó la atención y despertó en ti esa curiosidad, el MDR, porque ibas en busca de respuestas, ¿no? O sea, porque realmente desde esa vocación de servicio de la que hablábamos de los sanitarios, ¿no? O sea, tú decías, estoy observando esto en consulta cada día y yo quiero, lógicamente, brindar una mejor solución o una solución más definitiva que pueda proporcionar
a mi paciente unos resultados que sean perdurables en el tiempo y que no le hagan volver al punto de partida, que era lo que mencionabas que te sucedía de manera habitual. Qué interesante, ¿no? Cómo pues determinadas situaciones nos llevan a indagar, ¿no? sobre nuevas prácticas, sobre nuevas disciplinas o sobre nuevas herramientas, como ha sido tu caso, ¿no? Y qué importante también lo que explicabas, ¿no? De cómo, y esto lógicamente como experto en trauma te lo habrán preguntado muchísimas veces, cómo desde por desconocimiento, la población general puede pensar que el trauma solo es el trauma con T mayúscula que describías, Ujú. cuando a lo mejor puede haber personas que estén escuchando este episodio y que ante la descripción que haces de lo que es el trauma con T minúscula, puedan tal vez llegar a pensar, oye, pues ¿será esto? O sea, ¿será esto que lo que me pasa a mí? Porque sigo, bueno, pues con dificultad, ¿no? Para aceptar o para superar X situación de mi vida que, como tú mencionabas también, puede haber sucedido hace muy poco tiempo o puede haber sucedido muchos años atrás, ¿no? Y en ese sentido, y ya que ahora también mencionabas, ¿no? Como más allá de esa especialización en trauma, tienes ese conocimiento tan profundo, ¿no? Sobre lo que es el trastorno de la ansiedad. Me gustaría en este espacio, ya que estamos hablando aquí de salud mental, bueno, tú lo sabes, al final pues en la calle, ¿no? De manera popular, se hablan, se utilizan determinados conceptos, bueno, ya como de una manera coloquial, ¿verdad? Pero no siempre sabiendo qué es lo que quieren decir en realidad. Y en este sentido, me gustaría que, ya que te tenemos aquí, nos puedas decir cuándo una persona puede, no sé si llamar señales de alerta, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos llegar a identificar que efectivamente podemos necesitar esa ayuda para superar un trastorno de ansiedad y del mismo lado, o sea, del mismo modo, perdón, lo mismo cuando hablamos de depresión, porque como decimos, ¿no? Al final en la calle es como, ay, Sí, son como es que las dos estoy, grandes, es ¿no? que ansiedad tengo hoy, ¿no? O es que estoy un poco depre. Bueno, pues yo creo que son expresiones que de un modo u otro en algún momento o lo hemos escuchado o lo hemos pronunciado, Ujú. pero sí me gustaría que aprovechásemos este espacio para tener esa píldora divulgativa, ¿no? Y que pudiéramos tenerlo un poco más claro y con criterio, ¿no? Mira, vamos a hacerlo muy sencillo. Primero te respondo a la parte de ansiedad, si quieres, y luego vamos con la de depresión. Respecto a la ansiedad, cuando la gente suele decir en la calle es que tengo muchísima ansiedad, la mayoría de veces lo que quiere decir es que tiene mucho estrés, ¿vale? Esa es la primera diferenciación. Ansiedad y estrés no son lo mismo, comparten mucha sintomatología, pero no son lo mismo. La ansiedad tiene que ver con un miedo absolutamente desproporcionado hacia el futuro, que casi siempre se suele ver de manera catastrófica, ¿vale? Y muy negativa. Y dentro de la ansiedad o de los trastornos de ansiedad hay varios, porque no es un trastorno de ansiedad, hay muchos trastornos de ansiedad diferentes, porque la ansiedad tiene un triple sistema de respuesta, ¿vale? Que es a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel conductual, y ese triple sistema de respuesta es diferente en los distintos trastornos de ansiedad, ¿vale? No actúa igual una persona que a lo mejor tiene un trastorno de pánico, es decir, ataques de ansiedad, que una persona que tiene hipocondría, que una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo, que una persona que tiene trastorno de ansiedad generalizada. Muchos de esos trastornos, ¿vale? Han tomado una entidad tan grande que, por un consenso, en psiquiatría y en psicología, pues cada X años sale un manual diagnóstico que es el DSM, que bueno, esto para los clínicos muy bien, para la población general realmente es por poner etiquetas, pero que tampoco tiene mucha utilidad a nivel pragmático, que a veces hay trastornos de ansiedad que tienen unas categorías tan concretas que directamente los sacan de la bolsa de trastorno de ansiedad, ¿sí? Y directamente le ponen un nombre propio y apellidos, como de hecho pasa con el estrés postraumático, ¿no? Que cursa con ansiedad, pero también cursa con sintomatología depresiva. Entonces, entendiendo que hay distintos trastornos de ansiedad, la diferencia entre la ansiedad y el estrés es que, como te comentaba, la ansiedad tiene que ver con un miedo absolutamente desacerbado y desproporcionado hacia el futuro, y el estrés tiene que ver con sentir que las demandas que tenemos actualmente superan nuestra capacidad para atenderlas, ¿vale?
Es decir, yo tengo que hacer una serie de tareas o actividades en una hora o en un día, y evidentemente esto no me da tiempo. Cuando yo me siento así, decimos que estamos estresados, aunque en la calle solemos decir que tenemos ansiedad, ¿vale? Entonces, ¿cuándo tenemos ansiedad? Pues tenemos ansiedad cuando mm, ante determinados estímulos, en cada trastorno de ansiedad se va a dar de manera diferente. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo las personas que cursan con sintomatología hipocondríaca, ¿no? Pues ante un lunar, una verruga, me siento un poco más destemplado hoy o he tenido un calambre en el brazo, yo automáticamente proyecto un futuro en el que tengo una enfermedad casi siempre bastante grave, ¿vale? Y tengo que ir corriendo al médico para que diagnostique esa enfermedad y de esa manera me salve la vida, ¿vale? Es decir, a nivel emocional hay muchísimo miedo, muchísima ansiedad, y a nivel cognitivo ya estoy pronosticando un futuro catastrófico en el que tengo que ir corriendo al médico, ¿sí? Vale, ok. En cambio, por ejemplo, otro trastorno de ansiedad, que sería la fobia a la enfermedad, yo pienso que puedo tener una enfermedad, pero no quiero ir al médico, porque si voy al médico me la va a descubrir y ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, fíjate que reaccionan de manera muy diferente a la ansiedad dos personas que pueden tener dificultades con el tema de la enfermedad, ¿no? Por eso decía que hay distintos trastornos de ansiedad. Entonces, las señales que tienen que ver con la ansiedad suele ser en población general, suele empezar por estrés, es decir, solemos estar muy estresados por el ritmo de vida que llevamos, por la situación profesional, por distintas por el cuidado de la familia o por un cómputo de todo esto. Y cuando el estrés se vuelve crónico porque no tenemos tiempo para regular el sistema nervioso y disminuir ese nivel de activación, empieza a darnos sintomatología de ansiedad, como palpitaciones en el pecho, sensación de mareo, dificultad para conciliar el sueño, dificultad a veces respiratoria, si nos vamos a un polo más físico, ¿no? A nivel cognitivo, dificultad para atender lo que estamos haciendo en ese momento, irnos constantemente al futuro, muchísimos miedos que vienen de manera como muy, se sienten como muy intrusivos, por así decirlo, ¿no? Que vienen a la mente constantemente con muchos pensamientos, dificultad también para soltar un tema, nos empezamos a obsesionar con algo. Entonces, todos estos síntomas son síntomas de ansiedad y no tienes por qué desarrollar ningún trastorno de ansiedad como tal para tener ansiedad. ¿Vale? Porque por un lado está la ansiedad y por otro lado están los trastornos de ansiedad. Entonces, en el momento en que tienes síntomas de que tu sistema nervioso ya se ha salido de la ventana de tolerancia y está así durante mucho tiempo y te notas más cansado, es decir, empiezas a tener un ánimo mucho más irritable, todo esto conforma la parte de ansiedad, ¿vale? Que como te digo, en la población general que no tiene un diagnóstico, suele ser, viene con estrés. El estrés se mantiene en el tiempo porque estamos acostumbrados a que estar estresados es la norma, incluso a veces yo digo que lo glamorizamos, ¿no? Porque es como sinónimo de éxito. Y cuando no abordamos este estrés y no nos relajamos, pues empezamos a tener sintomatología ansiosa, porque claro, cuando el sistema nervioso está hasta arriba, ¿qué ocurre? Que prende las señales de alarma. Y entonces, como ponemos las señales de alarma activadas, empezamos a ver todo lo que va a ocurrir en el futuro de manera peligrosa, catastrofista. Y entonces empieza la sintomatología ansiosa. No sé si se entiende bien esto antes de ir a la depresión. Sí, Sí, perfecto. Y me encanta que salga a relucir precisamente el estrés como ese, en muchos casos entiendo, ¿no? Ese es el punto de partida. sí, Un en estrés, la mayoría de casos. estrés desatendido, ¿no? Sí, Algo que hemos, como tú mencionabas, normalizado e incluso, como decías también, lo tenemos asociado a un sinónimo de éxito o de que las cosas nos van muy bien. Porque si sí, estuviéramos desocupados o si estuviéramos relajados o si tuviéramos 2 tareas a lo largo del día en lugar de 50, esto querría decir pues, que estamos ociosos y de hecho la palabra ocioso se llega a utilizar, ¿verdad? De una manera despectiva, ¿no? sí, Qué muy ocioso responsable. estás. Ujú, totalmente. Sí, y por poner un ejemplo concreto, en el contexto, por ejemplo, de empresarios, que sabes que trabajo mucho con ellos también, al final tenemos muchísimas tareas a lo largo del día, no solamente tareas, sino también preocupaciones internas, ¿verdad? Que tenemos que, de alguna manera, pues, atender y solucionar.
Entonces, cuando esto no se gestiona, no nos paramos un momento, discernimos lo que es importante de lo que es urgente, nos ponemos límites para que a partir de esta hora yo tengo que poder descansar o quizás tengo que delegar esto que por perfeccionismo pues no lo estoy haciendo, pero sería adecuado. Entonces, cuando yo esto no lo hago y el estrés va aumentando, va aumentando, va aumentando, ocurre que de pronto empezamos a experimentar síntomas, por ejemplo, de ansiedad financiera. Es decir, imagínate que un dentista está en su clínica, tiene que atender a muchísimos pacientes al día, tiene además poco personal que le ayude y se encarga, bueno, pues no sé, pero vamos a imaginar que se encarga él de hacer las facturas del trimestre o de hacer la declaración trimestral o lo que sea, ¿no? Además de toda la actividad clínica. Entonces, y eso se mantiene a lo largo del tiempo. Y esto empieza a afectarse, ¿no? Está muy apurado, no descansa bien. ¿Qué ocurre? Que de pronto le viene un pensamiento. Ostras, me ha ido bien hasta ahora, pero no hay nada que me garantice que el siguiente trimestre me vaya a ir bien. Porque los tratamientos que capitalizaban mi clínica, que son este y aquel, que son como los gordos, pues ya se lo dice a Pepito, a Juanita, no sé qué, que ya no necesitan más, y ahora el siguiente trimestre igual no los tengo, a ver si, pues ya empezamos con la ansiedad, que ya es miedo al futuro, ta, ta, ta. Es que ocurre que cuando un sistema nervioso está mucho más calmado, no se engancha en eso. Y eso viene de un periodo de muchísimo estrés en el trabajo que no se le ha puesto solución y que luego genera sintomatología ansiosa. Y soy consciente de que muchas veces no es fácil ponerle solución. Primero, porque no nos han educado para ello. Segundo, porque no nos han dado herramientas de gestión emocional. Y tercero, porque hay determinados momentos o etapas vitales en los que, bueno, pues tenemos que pasar por un periodo de estrés para sacar determinadas cosas adelante, ¿no? Tampoco vamos a romantizar la vida en ese sentido. Pero sí, me gusta poner este ejemplo porque creo que es el ejemplo con el que más se puede sentir identificada las personas que nos están escuchando. Porque si hablamos de trastornos de ansiedad como tal, por supuesto que hay muchísima gente que los tiene y se puede vivir con trastornos de ansiedad, aunque la vida evidentemente en determinados momentos se haga un poquito cuesta arriba, un poquito bastante, pero sí que quiero dar el mensaje claro de que no hace falta que tengas un trastorno de ansiedad para experimentar ansiedad en bastantes momentos. Excelente, pues bueno, ya tenemos este primer concepto, ¿verdad? Mucho más aterrizado y, por supuesto, teniendo ya un criterio claro, ¿no? Para poder identificarlo. Y creo que muchos, ¿no? de nuestros compañeros, al menos en el estrés, se van a sentir identificados, ¿no? Sí, Y tal vez hayan empezado a sentir algunas señales de alarma de las que has mencionado. Vámonos al otro lado, a este concepto también tan extendido. Me refiero a nivel coloquial de estoy un poco depre, no, es que está deprimido, aunque muchas veces cuando hablamos de esto no lo hacemos porque haya un diagnóstico en sí, sino porque a lo mejor pues vemos del otro lado una persona que está un poco triste o está algo desganada, pero la depresión es mucho más profundo y serio que todo eso y me gustaría que en este punto pues también, ¿no? pudiéramos abrir la puerta y entender mejor qué es la depresión, eh, cómo identificarla, qué señales de alarma podemos percibir en nosotros mismos e inclusive también, ¿no? en las personas a nuestro alrededor. mira, hay una cosa que has dicho que tiene mucho sentido, que es que la depresión es algo mucho más profundo de lo que la gente puede creer. Y además, yo que soy un apasionado del cine y de las series, estarás conmigo en que muchísimas experiencias que no vimos en nuestra vida, porque, bueno, pues nos tocan las que nos tocan y otras no nos tocan, ¿verdad? Las conocemos a través de las historias de otros que muchas veces se cuentan en películas, en series. Y a mí me llama la atención cómo, en concreto, la depresión se retrata en el mundo cinematográfico de una única manera, ¿no? Que es esta persona que está en cama, sin ganas de hacer nada, tremendamente triste, llorando todo el día. No estoy diciendo que la depresión no sea eso, porque en muchísimos casos eso es así, pero no solo es eso, ¿no? Entonces vamos con la depresión típica, la que conocemos todos, que es, hay dos características en las que te tienes que fijar, sobre todo. La primera es el estado de ánimo, es decir, el estado de ánimo tiene que ser bajo y no es bajo durante un día, ¿no? Sino que es bajo durante varios días. A nivel diagnóstico se consideran 2 semanas, los episodios depresivos duran como 2 semanas, ¿vale? Pero bueno, independientemente de que nos metamos a nivel diagnóstico y clínico, tenemos un estado de ánimo muy bajo que cursa con
con llanto, puede ser, con poco apetito, con no comer nada y entonces perdemos mucho peso, o con de pronto comer mucho y entonces engordamos, con el tema del sueño, ¿no? Que suele haber más somnolencia. Y luego hay otro punto que es muy importante, que es la anedonia, que es la incapacidad para sentir placer por aquellas cosas que nosotros solíamos disfrutar. Pues no sé si a ti te encantaba el baile y de pronto estás deprimida, el baile no te va a causar la misma satisfacción que solía causarte. Y de hecho no ni siquiera te va a apetecer ir a bailar, ¿no? Entonces, es importante entender que los dos puntos así como más clave para identificarlos son, uno, el estado de ánimo deprimido, es decir, muy bajo, y mantenido en el tiempo, no es simplemente un día. Y otro, la anedonia, que es la incapacidad para sentir placer por las cosas que de manera natural nosotros solemos disfrutar mucho, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que esa es la depresión comúnmente conocida por todos, pero luego hay otros tipos de depresión que no son conocidos, pero que son muy, bueno, que tienen un porcentaje alto en la población también, que hablo en concreto de la depresión funcional. Hay muchísimas personas que tienen una depresión funcional que, como no cursa con los síntomas típicos de la depresión no funcional, la disfuncional, no saben que están deprimidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchísimas personas que van al trabajo, conservan su horario y sus actividades, atienden sus compromisos, es decir, son funcionales desde un punto de vista social, ¿no? Hacen las tareas que les toca hacer, no se meten en la cama, digamos, tienen energía para poder hacerlo, pero están como completamente desconectados, como disociados de la vida, ¿no? Es como lo hacemos en automático, por supuesto con muchísima tristeza, pero es simplemente mi manera ahí como de regularme y estoy desconectado y simplemente lo hago de manera automática. Soy funcional, sigo siendo funcional para la sociedad. Esto, Podríamos decir, disculpa David que te interrumpa, claro, desde fuera se puede percibir esto, o sea, en realidad hay una depresión enmascarada, o sea, esa persona de algún modo entiendo que a los ojos de los demás todo está normal, ¿no? O sea, no le llega a impedir llevar a cabo, como estás describiendo, sus actividades o atender sus compromisos o relacionarse con los demás, aunque internamente sienta esa tristeza de la que hablas, ¿cierto? sí, totalmente, a los ojos de los demás y a los ojos de él o ella misma también muchas veces, ¿no? Porque a veces van a terapia y bueno, se les sugiere la idea de que puede que estén deprimidos y esto no les encajan porque tienen una idea en concreto de cómo es estar deprimido y cómo es sentirse deprimido y yo no me siento así, ¿no? Es decir, yo sigo teniendo energía, yo no estoy en la cama, yo no falto mi trabajo, yo no tengo una baja laboral por depresión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues estamos acostumbrados a hacer una serie de cosas durante el día y muchas veces cuando nos ponemos en piloto automático eso es lo que nos sostiene en el día a día. Cuando miramos un poquito más hacia adentro, y vemos dónde está la alegría, dónde está la ilusión, cuál es el sentido vital, ¿no? Porque hay muchas depresiones que cursan también con crisis de identidad, ¿no? De pronto le he dejado de encontrar el sentido vital a mi vida, también ocurren con crisis de identidad profesionales, ¿vale? Pues bueno, es un mundo. Al final, yo creo que el mensaje que tiene que quedar claro es que estar deprimido no es tener un día malo, estar deprimido no es estar triste, la tristeza es una emoción completamente necesaria que nos permite parar un segundo para procesar y digerir aquellas cosas que tenemos que ver y observar dentro y algunas que tendremos que cambiar y además es una emoción que nos permite pedir ayuda cuando estamos tristes. Oye, mira, quiero hablar contigo, es una emoción hasta socializadora, ¿no? En intimidad. Pero no es la depresión. La depresión es cuando no hay oportunidad para que esa tristeza desaparezca, para que esa tristeza vaya disminuyendo, sino que por el contrario se agranda, se agranda, se agranda y empieza a haber la ausencia de otra emoción que también es importante como es la alegría, ¿vale? Seamos funcionales, ir al trabajo, cuidar a los niños, etcétera, o no lo seamos desde un punto de vista social, que es pues nos tenemos que quedar en la cama o en casa en pijama. Wow, yo en este punto, ¿no? Y por todo lo que nos compartes, creo que es importante
mencionar algunos datos, algunas estadísticas. Los compañeros que nos escuchan, pues desde este lugar sanitario científico nos gustan las evidencias, ¿no? Y en ese sentido, pues me he permitido recopilar algunos titulares, los he recopilado desde la web de la Confederación de Salud Mental. Algunos de estos datos a nivel mundial llegan de la Organización Mundial de la Salud y me permito compartirlos. Los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030, según la Organización Mundial de la Salud. En España, una de cada 4 personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. El 6,7% de la población en España está afectada por la ansiedad, exactamente la misma cifra de personas con depresión. En ambas es más del doble en mujeres, 9,2%, que en hombres, un 4%. Ojo a este dato. Casi la mitad de los jóvenes de entre 15 y 29 años, es decir, el 48,9%, considera que ha tenido algún problema de salud mental. Esto representa en España 7,3 millones de personas. Y por último, cerca de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo, siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años, según la Organización Mundial de la Salud. Creo que estas cifras ponen de manifiesto el porqué y el para qué de este episodio, que se me ha pasado tan rápido, David. Yo creo que necesitaremos parte 2, parte 3, parte 5, porque qué importante es, y me gustaría lanzarte esta pregunta previa al cierre, dar visibilidad a todos estos temas, entender que la salud mental no se ve, pero se siente, y se siente profundo. Y al mismo tiempo empezar a deshacernos del tabú de lo que supone hablar de un tema tan natural y tan orgánico como nuestra salud de un modo más integral, quedándonos, como decías tú al principio, ¿no? No solamente en lo que podemos ver y podemos identificar en otra persona, ¿no? A través de muchas enfermedades que sí podemos ver, versus las enfermedades o las patologías, ¿no? a nivel mental, que no podemos ver, ¿no? ¿Por qué tú crees? ¿Has visto una evolución? Esa es la pregunta. Tú que llevas ya más de una década en activo, ¿crees que estamos evolucionando para bien en ese sentido? ¿Cada vez hay más personas que piden ayuda, incluso de manera preventiva? O sea, sin haber llegado a una situación muy palpable, muy evidente. ¿Cómo lo vives tú desde Instituto Lanzas, ¿no? Que es tu espacio donde con tu equipo de psicólogos pues brindáis ayuda a tantas personas? Pues mira, aquí estoy sesgado porque tengo una tendencia natural a ser optimista, pero a pesar de mi sesgo, te diría que estoy convencido de que sí. Y creo que ha habido determinados acontecimientos históricos que me han ayudado a ello. Y desde luego el más grande ha sido la pandemia del COVID, ¿no? Creo que ahí, bueno, se vio el impacto que tenía la salud mental en las personas. Hablaban de una primera ola, segunda ola, tercera ola, ¿no? A nivel de contagios, y luego la gran ola, que es la ola de salud mental, que todavía estamos viendo muchas veces los efectos, ¿verdad?, de esto. Y creo que también, antes he hablado del cine y de las series, creo que esto también se ha empezado a normalizar, ¿no? En las películas, en las historias que vemos, ahí siempre suele estar el personaje del psicólogo, a veces de manera un poco cómica, pero bueno, está. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las nuevas generaciones, quizás que han sido criadas en una cultura diferente a las que han sido criadas pues, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Que era una cultura muy basada en el esfuerzo, cosa que yo valoro, porque el esfuerzo creo que es importante, pero creo que no es lo único, ¿no? Y que también estábamos, bueno, a nivel emocional estábamos un poco más brutotes, ¿no? Más pobretones directamente, eso como que no existía y tiene mucho sentido, porque cuando vivimos situaciones
penuria, de guerras, de pobreza, etcétera, pues al final el sistema nervioso se pone a lo que es más crucial para sobrevivir, que es agua, un colchón, calorcito y comida, ¿no? Entonces, es verdad que conforme nos vamos desarrollando como sociedad, las dificultades que tenemos a nivel emocional, bueno, pues van siendo más complejas. Mucha gente dice, esto antes no existía y ahora tenemos muchas tonterías. No es que tengamos muchas tonterías, es que afortunadamente vamos evolucionando, no tenemos problemas tan graves como los que teníamos antes, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Es decir, por lo general, la gente es más civilizada hoy, salvando excepciones, pero que hace 2000 años. Y eso es maravilloso, pero es verdad que de pronto tenemos más crisis de identidad, más dificultades respecto a esto. Entonces, sí que creo que la gente hoy en día acude al psicólogo antes. Creo que los hombres aquí tenemos una tarea pendiente, porque es verdad, antes has mencionado una cifra que comparaba hombres con mujeres. Y aquí ocurre una cosa, que es que las mujeres suelen acudir antes a terapia. Los que tengan más sintomatología de ansiedad o de depresión simplemente acuden más, por tanto se puede registrar más. Y los hombres acuden menos por la dificultad que tenemos para pedir ayuda, pero que la realidad es que cuando acuden, acuden con casos mucho más graves. Suelen ser casos mucho más difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que las personas ahora mismo acuden antes a terapia, incluso lo cuentan. A mí me maravilla y me alegra muchísimo estar en una cena con amigos y con gente nueva que estoy conociendo y de pronto, no, mi psicóloga o mi psicólogo me dijo que no sé qué. Esto hace 20 años, Ross, yo no sé tú qué piensas, pero era imposible decirlo en una comida. Pero es que lo he escuchado también, bueno, tú y yo hemos coincidido en eventos de networking, ¿no? De empresarios digitales, de distintos tipos de eventos profesionales y mucha gente habla, ¿no? Pues de su psicólogo, de su psicóloga y esto, bueno, más en un evento profesional, ¿no? Que en teoría vas a ir a ponerte como en posición de autoridad, era como algo que te quitaba esa autoridad y actualmente se hace y te diría que el papel de las redes sociales que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, creo que aquí también ha ayudado, ¿no? Porque también ha normalizado muchísimo pues yo tengo a muchísimas personas, bueno, tú acabas de decirlo en este podcast, y otras personas que a lo mejor están haciendo su día y se hacen una historia que dicen, oye, que me voy a la terapia con David. Bueno, yo es que eso, vamos, cuando empecé mi negocio te decía que tenía problemas para el tema de los testimonios, que siempre nos dicen, es muy importante los testimonios, y yo decía, Dios mío, a los psicólogos nadie nos quiere dejar testimonios porque no quieren que se enteren de que han venido a terapia. Y hoy en día eso es mucho más sencillo. Entonces, todas estas... esos puntos me hacen ver que sí que hemos avanzado y que sí que hemos evolucionado. Pero sí que creo que por la parte de la psicología y de la psicoterapia, hablo a nivel privado, porque a nivel público evidentemente hay muchísimas cosas que mejorar, pero no depende de mí. Creo que hay que actualizarse y modernizarse porque los clientes, pacientes, las personas que consultan en terapia, evidentemente ahora mismo vienen mucho más informadas, afortunadamente, y ya no basta con esa psicoterapia antigua, que para mí nunca ha sido psicoterapia, y aquí, bueno, siento si le duele a alguien, que se basaba simplemente en una charleta de una hora, ¿no? En intercambiar opiniones, porque para mí eso no es psicoterapia, te tomas un café con un amigo y estupendo, ¿no? Para mí la psicoterapia es un proceso en el que realmente vemos dónde está el origen de los problemas y tenemos herramientas que no tiene la población general para poder intervenir sobre eso. Por eso a mí el MDR me gusta tanto, ¿no? Porque es una terapia muy intervencionista en la que evidentemente ocurre algo que no va a ocurrir fuera de esa sesión, es imposible. Entonces, sí, soy optimista, creo que hemos evolucionado, creo que tenemos que seguir evolucionando, pero quedamos por buen camino en ese sentido. Qué bueno, hay luz, hay esperanza y desde luego, pues el propósito desde aquí, como decíamos al principio, es que los profesionales que se dedican a cuidar, pues que también reflexionen al respecto, ¿no? Acerca de qué tanto se están cuidando a nivel físico, que a veces también, ¿verdad? A veces esto de ir al fisioterapeuta o de hacerse las revisiones anuales, lo escucho con frecuencia, ¿no? Es que no me da la vida, es que no he tenido tiempo. Algo tan crucial, ¿verdad? Entonces, que no solamente pongamos el foco en, por supuesto, prevenir enfermedades y tratar enfermedades a nivel físico, sino que también como personas que cuidamos de otros, no solamente nuestros pacientes, como empresarios también lideramos equipos y debemos estar también muy atentos a la salud mental de los equipos. Esto nos daría para otro episodio, sin duda, ¿no? Bueno, pues que esto
espero, ¿no?, que este episodio pues, sirva como para hacer esa pausa, ¿verdad?, de reflexión para ver, oye, en qué punto estamos y cómo podemos mejorar en ese sentido. David, antes de cerrar, una pregunta clásica para todos nuestros invitados es la siguiente. ¿Cuál ha sido ese médico o ese dentista que ha dejado huella en ti por lo bien que te ha hecho sentir, por lo bien que te ha cuidado, y ese profesional al que volverías una y otra vez siempre que lo necesitases? Lo tengo clarísimo. Yo soy una persona que tiende a la gingivitis, entonces me tengo que hacer distintas limpiezas dentales a lo largo del año, y antes, cuando me las hacía, me dolía muchísimo porque me sangraban, y encontré a Pablo, que es mi dentista actual aquí en Madrid, y a su compañera, bueno, la higienista, ¿no?, del centro, que, mira, me pone una anestesia tópica, como con una pomadita, que no me entero absolutamente de nada. Incluso diría que hasta disfruto el momento de la limpieza dental, que para mí antes era una tortura porque sabía que me iba a doler. Y a mí me ha cambiado mucho la experiencia de ir al dentista, porque además me tratan con muchísimo cariño, y si necesitas que paremos en algún momento tú levantas la mano, o sea, como que te abrazan emocionalmente, por así decirlo, ¿no? No van con prisa, y de verdad que se nota muchísimo la diferencia, ¿eh? Porque, bueno, a lo largo de mi vida he ido a muchísimos dentistas, y ahora mismo estoy feliz con Pablo por esto, porque no es una experiencia dolorosa o terrorífica como muchas veces las personas que no somos dentistas asociamos, ¿no?, al ir al dentista, que es que te va a doler, etc. Entonces te diría que Pablo ha cambiado la experiencia de la higiene dental y de la limpieza dental totalmente. Y además me Bueno, recomendó un irrigador, que yo antes no usaba irrigador y ahora sí lo uso. Mira, bueno, oye, pues sirva este punto del episodio para hacer ese reconocimiento público para Pablo. Y claro que sí, ¿no? Qué importante lo que dices de más allá de lo que es el tratamiento en sí mismo, cómo tú percibes que te abrazan con sus gestos, te abrazan con su manera de proceder, te abrazan con sus palabras también, ¿no? Y qué bonito y qué necesario es eso cuando estamos en una posición tan vulnerable como es la de estar tumbado en el Muy sillón. abierta. Exacto, que ahí estamos, bueno, nos falta que nos aten las manos, ¿no? Ya para estar Literalmente. completamente ahí a merced, de nuestros dentistas. Pues David, muchísimas gracias por Sí. todo en general, cuando digo todo es todo, por ser el mejor psicólogo que puedo tener y que aspiro a tener el resto de la vida, larga Vale. vida a nuestra Gracias. relación psicólogo-paciente, y muchísimas gracias por visibilizar este tema tan importante de la salud mental y habernos explicado de una manera tan clara, tan didáctica, todos estos puntos que son tan necesarios como ya hemos visto. Así que ya solamente me queda despedirme hasta el próximo episodio aquí en Todo Corazón. Si este episodio te ha gustado, pues te animo a dejarnos unas estrellitas, a que lo compartas con aquella persona, sea dentista o no, claro que sí, a quien le pueda ayudar todos estos temas que hemos comentado, porque creo que más allá de los profesionales que habitualmente nos escucháis, pues este es un tema de interés público, es un tema de interés que absolutamente todos, ¿no?, deberíamos aprender mucho más sobre lo que es la salud mental y cómo impacta en nuestras vidas y en las vidas de las personas que queremos. Así que nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio. Gracias por escuchar el podcast Todo Corazón. Si te ha resultado útil o has aprendido algo nuevo, déjame un comentario o escríbeme por redes sociales. Así podré conocerte mejor y crear nuevos contenidos que te ayuden cada día más. Me encantará contar contigo en el próximo episodio. Nos escuchamos.